En el vídeo anterior hemos visto cómo fue la reconquista desde el punto de vista cristiano. Ahora vamos a ver dos apartados, la repoblación y la sociedad estamental, cómo estaba establecida. Vamos a ir viendo paso a paso. Bien, empezamos con la repoblación. Cuando los cristianos comienzan a conquistar tierras, tienen que llenarlas de colonos, de personas que vivan allí, de cristianos, porque si dejan que allí vivan solo los musulmanes, al cabo de un par de años, pues esos musulmanes se han hecho con las tierras y con el gobierno y tenemos que volver a guerrear con ellos, no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que traer gente del norte, cristianos que quieran vivir aquí al sur, donde es una zona así un poco más peligrosa y demás. ¿Qué es lo que hacían? Les conceden señoríos, que son grandes territorios a los nobles y a los monasterios para que ellos quieran irse más para abajo, porque es un sitio más peligroso, claro, porque está más cerca de la frontera, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo. Los judíos y los mudéjares, los judíos son de otra religión y estaban en las tierras musulmanas, cuando los musulmanes las habían conquistado, y se quedan allí. ¿Y ahora que son los cristianos los que las conquistan? Pues los judíos, ¿qué hacen? Pues se quedan también allí, en las tierras que habían sido reconquistadas. ¿Y quiénes son los mudéjares? Pues son los musulmanes que llevaban ahí 700 años viviendo y que dicen, hombre, yo ahora no me gusta que me gobiernen los cristianos, pero es que esta es mi tierra de toda la vida, y la de mis padres y la de mis abuelos y de las de mis bisabuelos. No me voy a ir a África, es que yo a África no tengo nada que ver con ella. Y entonces se quedan a vivir en las tierras cristianas. Los cristianos, os acabo de decir, que vienen desde el norte a asentarse en los nuevos territorios. Los mozárabes eran los cristianos que no se habían convertido al islamismo. Por lo tanto, cuando los cristianos van y recuperan esos territorios, ellos sí que se ponen muy contentos. Por fin han vuelto los nuestros. Y entonces se quedan en esas tierras. La ventaja de los mozárabes es que resulta que ellos habían aprendido muchas cosas de los musulmanes porque llevaban muchos años conviviendo con ellos, con lo cual se incorporan al mundo cristiano. Aprendemos cosas de los árabes. Vale, avanzamos. Bueno, los señoríos que os he dicho antes es que les daban, los reyes conceden a los nobles y a los monasterios grandes territorios para decir, venga, yo te regalo esto, si tú eres capaz de mandar gente allí. ¿A quién se lo mandaban? A los nobles y al clero, a los sacerdotes, a los obispos, a los abades, ¿vale? Vamos ahora a ver cómo estaba dividida la sociedad. Estaba dividida en estamentos, en grupos muy establecidos, y uno no se podía mover de un estamento a otro. La nobleza, ¿a qué se dedicaban? Defendían los territorios que les habían dado los reyes, como hemos dicho, los señoríos. ¿Y dónde vivían? Pues en los castillos. ¿Y cuál era su trabajo? La guerra. Durante 700 años los nobles se dedicaron a luchar intermitentemente, ya os digo, contra los musulmanes. ¿Y quiénes eran los caballeros? Estaban por debajo de los nobles. Eran vasallos del rey o de los nobles. Le debían obediencia al rey o a los nobles. El clero, que es el segundo estamento, estaba formado por obispos, sacerdotes, monjes, monjas. ¿A qué se dedicaban? A rezar, lo primero, ¿vale? A celebrar misas y, muy importante, a copiar libros. Gracias al trabajo que se hizo en la Edad Media en los monasterios, que se dedicaban, aquí lo vemos, que están copiando libros, ¿lo veis? A mano, un librito a mano porque no había imprenta. La imprenta se inventa en 1440. Pues gracias a eso tenemos ahora libros de la Edad Antigua que se han conservado, porque ellos se dedicaron a copiarlos. En los monasterios vivían los monjes o las monjas y estaban dirigidos por el abad o la abadesa. Abadesa es el femenino y es la que manda en un monasterio de monjas. Los monasterios tenían tierras que se los habían dado los reyes, que eran trabajadas por siervos. Esos siervos pertenecían al estado llano o a los campesinos, que podían trabajar su propia tierra o no, o trabajar la tierra de los nobles o de los monasterios.
No podían abandonar esa tierra. Yo me canso, es que este jefe es muy malo, es que no me deja vivir, es que... Pues no tenían permiso, tenían que vivir toda su vida en esa tierra. Si el noble, ellos pedían permiso y el noble le decía, vale, sí, no hay problema, te puedes ir, pues entonces podían irse. Pero lo habitual es que el Señor no quiera que los siervos se vayan de sus tierras. A veces lo que hacían era huir, salían huyendo y si les pillaban, pues o les mataban o les volvían al señorío para que trabajaran allí. Pero podían irse a vivir a las ciudades, a los burgos, y si llevaban más de un año viviendo en el burgo, podían obtener la ciudadanía de ciudadano de la ciudad, burgalés. ¿Cuál era su trabajo? Trabajaban la tierra y entregaban parte de la cosecha, que se llamaba diezmo, la 10ª parte, se la tenían que entregar al noble o al monasterio. Yo trabajo mi tierra y consigo 10 tomates, pues uno es para el noble.